Nos gusta tenerles al día de los casos judiciales que rodean al número uno, a Pedro Sánchez. Se esperan 2 informes demoledores de la UCO. Ahora les contamos su contenido y a la vez saben que el hermano del presidente le piden 3 años de prisión las acusaciones populares. Tiene todos los datos Miguel Ángel Pérez, nuestro hombre. ¿Cómo está? ¿Qué tal el canal? Medidas cautelares, ¿cómo va? Pues un placer estar contigo, Albert, y la verdad es que el canal muy bien, porque bueno, en 6 mesecillos llevamos ya 52.000 suscriptores, o sea que va bien la cosa. Dentro de nada te llamaré youtuber, ya no periodista. Oye, a ver, hay 2 informes de la UCO pendientes. Recuérdame cuáles son porque son muy importantes. Pues sí, vamos a empezar, Albert, a colación de los mensajes últimos de WhatsApp que hemos conocido y tal sobre el rescate de Air Europa. Hay que decir que ahora mismo el juez Peinado está a la espera de que la UCO entregue un informe solo sobre el rescate de Air Europa, cómo afectaría en el marco del caso Begoña Gómez a la propia esposa del presidente del gobierno. Es muy importante destacar que ahora mismo Peinado es el único magistrado que está investigando el rescate de Air Europa, porque la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solo se quedó con la parte de la trama Coldo que afecta a la compraventa de material sanitario durante el COVID, elevó la parte de Air Europa al Supremo porque aparecía Ábalos, y el Supremo recientemente ha dicho que no aprecia indicios de delitos contra Ábalos por Air Europa, con lo cual ahora mismo está Peinado solo ante el peligro y espera ese informe de la UCO. Y también hay que recordar un auto reciente del propio juez Peinado en el cual ya dejaba claro que existe o que él apreciaba indicios delictivos contra Begoña Gómez precisamente en el marco de ese rescate millonario de su esposo del gobierno de Pedro Sánchez, de esta aerolínea. Que el Supremo dijese no vemos indicios, por favor. Hay mucho más que indicios, ¿no? Bueno, este es un informe, el de Air Europa, que va a Peinado. ¿Cuál es el siguiente de la UCO que está muy caliente, a punto de salir? Pues sí, el otro informe al que nos referimos, Albert, y que yo creo que va a llegar antes que el de Air Europa, es el que hace referencia a Santos Cerdán, un informe que avancé en Libertad Digital pues en el mes de febrero. La Fiscalía Anticorrupción tiene completamente cazado a Santos Cerdán y los agentes de la UCO tienen muchísima información contra Santos Cerdán, y este es inminente, no se descarta que en las próximas 2 semanas pueda salir. Es decir, la semana que viene podría salir perfectamente y si no, la siguiente. Los agentes de la UCO ya están cerrando ese informe, están pues dándole la última vuelta, y bueno, hay que decir que en Moncloa están asustadísimos, preocupadísimos por lo que pueda haber en ese informe. De hecho, pues algunas fuentes me dicen que en los últimos días el propio Pedro Sánchez, atención, se reunió en secreto en el Congreso con el propio Santos Cerdán y con María Jesús Montero, y que salieron los 3 con muy malas caras de esa reunión. Santos Cerdán, desde que publicamos en el mes de febrero que la anticorrupción le había pillado con el carrito del helado, y desde que Aldama le señaló en sede judicial, si te fijas, ha mantenido un perfil bajísimo. Apenas aparece públicamente Santos Cerdán, y obviamente porque sabe la que le espera, sabe que le han pillado y sabe la que le va a caer. Con lo cual tenemos que estar muy atentos en esta semana o la siguiente. Claro, hablamos de la obra pública, de aquello que sacó Víctor de Aldama, que lo explicamos todos, de que a través de la DGT, la Dirección General de Tráfico y de Carreteras, se otorgaba obra pública a amigos, presuntamente a cambio de comisiones. Es eso de lo que hablamos. Hablamos de financiación del PSOE y un poquito para mi bolsillo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que ahora mismo contra Santos Cerdán hay varias cosas. Pues obviamente los agentes de la UCO pues guardan, como es su deber, ¿no?, en secreto pues aspectos de ese informe, pero yo encima de la mesa pondría pues posiblemente, no lo puedo asegurar, pero desde luego hay varios aspectos relacionados con el incremento patrimonial de Santos Cerdán, de compras, de inmuebles, de vehículos, etcétera, y luego pues también obviamente esa es la consecuencia de...
y el origen de todo pues sería el cobro de mordidas, ¿no? Con lo cual yo creo que ese informe de la UCO puede marcar el antes y el después de la trama Koldo en la investigación que está siguiendo el Tribunal Supremo, y ya te digo que en Moncloa están preocupadísimos por lo que pueda haber en este informe de la UCO. Señores, esto en lugar de diluirse, se acentúa el cerco a Sánchez y a su entorno. Y en medio de todo ello, se han dado una prisa inusitada en el último Consejo de Ministros para reformar el Código Penal, que sean los fiscales los que instruyan las causas y no los jueces como Peinado, por ejemplo, ¿no? Aquí tuvimos al fiscal Gordillo, que dijo que eso es imposible porque Fiscalía no es independiente. Le escuchamos. Ciertamente se puede parar cuando haya unos diputados que con la máxima honestidad e independencia establezcan no lo que diga el partido, sino establezca que hoy instruir el Ministerio Fiscal, y lo decimos todos los fiscales, es totalmente imposible. Es totalmente imposible, porque el fiscal está hoy dirigido por el Poder Ejecutivo. Esto tiene un trámite, Miguel Ángel Pérez. No es tan rápido, aunque lo apruebe el Consejo de Ministros si quieran meterlo con calzador, ¿no? Sí, en principio la idea del gobierno, y que además así lo expresó el propio ministro Bolaños, es que esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que a su vez incluirá la reforma del estatuto fiscal, se empiece a tramitar a partir del verano. Es decir, pues en un par de meses podría haber pues ese punto de inicio de la tramitación, y luego pues obviamente todo dependerá de la forma en la que se tramite esta ley en el Congreso, en el Senado, si se hace por tramitación urgente, etcétera, ¿no? Obviamente, pues siempre cuando Pedro Sánchez quiere sacar adelante leyes que son muy conflictivas y muy polémicas, intenta tramitarlo de la forma más urgente y más rápida posible, porque es que además lo necesita. O sea, es una cuestión ya de necesidad la que tiene el gobierno de Pedro Sánchez de controlar a través de su fiscal general. No es el fiscal general de los españoles, sino que es el fiscal general de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz, pues el tema de las investigaciones. Es verdad que es muy difícil, va a ser muy difícil transformar el sistema judicial español para que las investigaciones las lleven los fiscales y no los jueces, porque obviamente habría que aumentar las plantillas de los fiscales y desde luego dotarles de una independencia que no le da el gobierno, por mucha reforma que haya hecho del estatuto fiscal, que esté preparando. Obviamente lo que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esa reforma del estatuto fiscal, que también va a aprobar con la ley de enjuiciamiento criminal, es dar casi plenos poderes al fiscal general del Estado en la Fiscalía. Es decir, diluir el papel de otros órganos de la Fiscalía, como pueda ser el Consejo Fiscal, ¿no? Con lo cual es aupar aún más el poder y la figura de un fiscal general del Estado, que en manos de un gobierno decente no tendría por qué ser una razón tan preocupante, pero que obviamente, teniendo en cuenta lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, si tiene encima un fiscal general con más poderes dentro de la Fiscalía, pues es una cuestión muy preocupante. Con la que está cayendo. Por lo tanto, esto lo va a hacer, si nada lo evita, pero va lento. A lo mejor hablamos de 1 o 2 años tranquilamente, ¿eh? O sea, que nadie se asuste, ¿no, Miguel Ángel? Que aún podemos pararlo. Bueno, yo creo que no sé si se tardaría tanto. Luego es verdad que desde que se publica en el BOE hasta que entra en vigor, etcétera, pues hay unos tiempos, pero el problema es que el gobierno de Pedro Sánchez siempre, todas sus fechorías y sus maldades, las va a intentar acelerar al máximo, más teniendo en cuenta pues ahora mismo la situación judicial en la que está el propio gobierno de Pedro Sánchez, que están completamente acorralados, desesperados, y desde luego pues intentará meter toda la prisa que se pueda para sacar adelante estas reformas, para intentar salvarse ellos mismos. ¿Eso no afectaría a los casos que ya está instruyendo el juez Viedma o Peinado? Eso no afectaría a ellos, quiero pensar, ¿no? Bueno, pues habría que ver al detalle, ¿eh? Albert, yo no descartaría, porque el gobierno está poniendo encima de la mesa muchas reformas. También acuérdate de la de las acusaciones populares, para quitarles pues
legitimación a la hora de las acusaciones que sí afectarían a algunas causas en curso, ¿no? Con lo cual, la verdad es que el panorama es muy preocupante, habría que ver exactamente el detalle, pero yo ahora, a día de hoy, no descartaría nada, porque es lo que te decía, Albert, al final estas reformas las está llevando a cabo adelante el gobierno por pura necesidad de ellos. Entonces entiendo que por eso esas prisas en sacarlo cuanto antes para beneficiarse de inmediato, ¿no? Y además, Miguel Ángel, la petición de 3 años de cárcel al hermano de Pedro Sánchez, mientras Fiscalía pide su absolución, un poco más, y piden que le indemnicen por las molestias, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, por un lado la petición de la acusación popular efectivamente son esos 3 años de prisión y que devuelva todo el dinero cobrado, ¿no?, en la Diputación Provincial de Badajoz, y la Fiscalía, pues una vez más, al rescate, ¿no? Pero también te podría decir, Albert, que no solo al rescate de David Sánchez, sino del propio Pedro Sánchez. Me explico. En ese recurso que ha presentado la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Badajoz contra el procesamiento de David Sánchez por la juez Viedma, pues ataca directamente a la instructora, a la cual dice pues que su procesamiento pues se ha basado en conjeturas, en hipótesis que no están fundadas, pero es que luego además intenta la Fiscalía salvar a Pedro Sánchez y desvincular al actual presidente del gobierno del enchufe de su hermano en esa Diputación Provincial de Badajoz, ¿no? Llegando incluso a decir que, bueno, que en el momento en el que se creó y contrataron la plaza de David Sánchez, pues que Pedro Sánchez no tenía una influencia sensible en el Partido Socialista, ¿no? Bueno, de todos era sabido quién era Pedro Sánchez, fuera el líder caído que luego volvió o en ese momento estuviera a punto de caer. O sea que, bueno, la Fiscalía al rescate de los hermanos. Es muy vergonzoso cuando vas leyendo ese documento de Fiscalía, te das cuenta que estamos perdidos, completamente perdidos. Vemos una Fiscalía entregadísima finalmente, claro, al ver al gobierno, a Pedro Sánchez, a sus amigos y a sus familiares. La verdad es que es bastante vergonzoso ver cómo un escrito de Fiscalía se meten a valorar si Pedro Sánchez tenía influencia o no en el Partido Socialista. O sea, es increíble, ¿no? O sea, porque la juez Viedma ya dejó claro pues que el enchufe de David Sánchez había sido a petición de personas de su entorno. Obviamente estaba hablando de Pedro Sánchez, ¿no? Y ahí es cuando la Fiscalía pues rebate ese argumento de la juez Viedma y dice que, bueno, que en ese momento que es que Pedro Sánchez no tenía mucha influencia en el Partido Socialista y que además el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo, había apoyado a Susana Díaz, con lo cual pues que no tenía sentido que el propio Gallardo pues enchufara a David Sánchez, ¿no? Esto es un pulso, Miguel Ángel, esto es un pulso entre la justicia y un gobierno corrupto. Este es un pulso entre una organización criminal y jueces honrados. Y es que no nos queda mucho más. O sea, un puñado de periodistas como tú, una UCO, organizando una investigación brillante y con mucho cuidado que no haya filtraciones para que se la echen abajo, y un puñado de jueces honrados, fiscales también los hay, que aún defienden por encima de su integridad física, a pesar de las campañas de acoso que reciben. Como perdamos este pulso, la dictadura sanchista ha ganado, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una situación límite, Albert, porque es verdad que ahora mismo el único bastión para la libertad que queda en España pues es la justicia, los jueces y fiscales independientes y los medios de comunicación. O sea, es que no nos queda otra, somos la resistencia al sanchismo y desde luego si cayeran una de estas dos patas, fueran los medios de comunicación libres, independientes y críticos o bien los jueces y los fiscales, pues la verdad es que estaríamos ya en una situación insostenible en España, con lo cual pues por eso hay que dar ahora más relevancia que nunca al papel que estamos jugando nosotros y por supuesto pues toda la judicatura y la fiscalía decente, que es en su mayoría. Lo que pasa es que obviamente teniendo a un fiscal general del Estado imputado, pues ya claro, la degradación de la institución pues llega a muchos rincones del Ministerio Público, ¿no? Pero bueno, la mayoría de fiscales en España por supuesto hacen un trabajo decente y el problema es que tenemos a quien tenemos al frente de la Fiscalía, que no deja de ser pues un ministro más de Pedro Sánchez.
A la trinchera, querido amigo, a ver si algún día hablamos de esto en pasado, porque es una situación crítica la que estamos contándoles cada día. Te sigo en medidas cautelares. Un abrazo. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo fuerte, Albert.